Me llamo Javier, aunque en la colonia me decían el güero. Nunca conocí a mi papá. Mi jefa, doña Rosa, se partía el lomo limpiando casas y lavando ropa para que no nos faltara nada a mí y a mis dos hermanos. A veces la comida alcanzaba, a veces no. Crecimos compartiendo hasta lo que no alcanzaba, un balón para los tres, la misma chamarra que iba pasando de mano en mano, una bicicleta a la que le poníamos más cariño que kilómetros. Eso nos hizo unidos, nos forjó. Pero también me dejó una rabia callada, ver que otros tenían y nosotros no. Yo era chamaco todavía cuando entendí que la escuela no llenaba la panza. Las maestras hablaban de sueños y carreras, pero en la casa mi mamá contaba monedas. En la calle se veían otras soluciones, gente que llegaba con ropa nueva, dinero en la bolsa, lujos que no conocíamos. Y fue justo esa gente la que vino a buscarnos. Al principio no supe que era la mafia. Eran tipos que se movían con cuidado, con unos ojos que dan miedo, y ofrecían ayudar, trabajo para mi hermano mayor, protección para la colonia, dinero fácil si alguien les hacía un favor. No era una invitación, era una sombra que se fue metiendo en la vida de la gente. Un día, me agarraron aparte. No fue un convite ni una charla amable. Me subieron a una troca, me vendaron los ojos y me tuvieron horas en un cuarto sin luz. No entendía nada. Me dijeron que no hablara, que obedeciera, y que mi familia recibiría ayuda si cooperaba. En ese momento comprendí que ya no era libre de elegir, la vida que creía inevitable se quebró en pedazos y algo nuevo me empujó por la fuerza. Me vendaban los ojos otra vez y el camino olía a diésel y a tierra mojada. No sabía cuánto había pasado desde la troca, cuando me quitaron la venda, el sol me quemó la cara y me encontré en un lugar que parecía sacado de una pesadilla, filas de toldos, fogatas, gente con la mirada dura. Me empujaron junto a otros chamacos. No todos eran de mi barrio. Había chicos de pueblos cercanos, algunos más chicos que yo, otros con la mirada ya apagada. Nos dividieron, unos a cocina, otros a adiestramiento. No había preguntas que valieran la pena. Los días se convirtieron en una sucesión de órdenes, gritos y silencios. Lo que más me golpeó fue el cuarto donde amontonaban pertenencias. Camisas con nombres, mochilas, juguetes rotos, fotos dobladas. La ropa parecía contar historias, una playera con la foto de un equipo de fútbol, una muñeca sin ojos, un recorte de periódico con una cara sonriente. Eran cosas de gente que nunca volvió. Me pegó en el pecho como un puño, aquello no era un campamento cualquiera, era un lugar donde se borraban las vidas. Nos enseñaron a obedecer sin pestañear. No era un entrenamiento de héroes, era pulir el miedo hasta convertirlo en disciplina. Nos hicieron marchar, nos hicieron cargar cosas pesadas, nos obligaron a cumplir horarios que no existían más que para marcar que éramos objetos del sistema. Cuando alguien fallaba, las correcciones eran frías y rápidas. Aprendí que la manera más segura de seguir respirando era no destacar. Con el tiempo nos explicaron, sin romanticismos, cuál era nuestro lugar: vigilar, pausar, avisar, llevar cosas. Todo con esa jerga que los viejos usaban: servicio, favor, protección. Te lo ponen como trabajo, como si cumplieras un turno en la fábrica, pero por las noches, cuando las luces se apagaban, el peso de lo que hacíamos mordía la garganta. Hubo quien resistió y lo pagó caro. Vi a chicos llorar en la oscuridad, a otros se los llevaban y ya no volvían. No quiero detallar cosas que den ideas, esto no es un manual, es un testimonio. Lo que sí puedo decir es que el miedo se convierte en un compañero constante, y el dinero que te dan, en una moneda que compra silencio. La organización se encargaba de que supiéramos poco del afuera y nada del porqué. Nos buscaban razones con relatos de respeto y de oportunidades. Pero esas palabras se rompían con cada orden que recibimos. En las noches, cuando los mayores contaban historias para parecer invencibles, yo veía en sus manos la misma desesperación que sentía en mi pecho. A veces nos llevaban a sitios más cerrados, donde hacían ejercicios de confianza y mostraban quién mandaba. Allí, entre sombras, descubrí que no solo entrenaban cuerpos, domaban voluntades. Y los objetos apilados me recordaban el precio de no obedecer, de parecer débil, de equivocarse. Quise escapar una vez, en un descuido, pero los gritos y el silencio que vino después me enseñaron que solo con la cabeza fría se sobreviva. Me hicieron entender que para volver a casa necesitaría más que fuerza, necesitaría suerte, tiempo, y a menudo, la compasión de alguien que ya hubiera salido. Entre todo eso, mi cabeza se iba endureciendo sin que yo lo quisiera. A veces me sorprendía imitando las rutinas, contando pasos, midiendo el tiempo.
Otras noches me aferraba a la foto que llevaba en el bolsillo, una de mi jefa Rosa riéndose, y me repetía que la vida no podía terminar así. El campamento era la escuela que me robó la infancia. Ahí aprendí a guardar el llanto, a medir la palabra mamá para que no explotara. Y mientras tanto, afuera, mi casa y mi gente seguían sin saber que yo ya no era el mismo. El día del primer encargo no supe ni dónde me metieron. Me llevaron de madrugada, la troca venía sin luces en el camino y el frío me pegaba en la cara. Me dijeron que fuera con un chamaco que se llamaba Memo, que era de confianza. Tenía la edad de mi hermano y una mirada que parecía demasiado vieja para su cara. Nos dejaron en un barrio que no reconocí, calles que olían a basura y a gasolina. Nos dieron instrucciones cortas, como quien suelta órdenes para que no pienses, entregas esto, esperas a que te den luz verde, vuelves. No me explicaron por qué ni para quién, y yo no pregunté. En la cabeza solo me repetía que si lo hacía bien, mi mamá comería mejor una semana. Caminamos juntos. Memo iba firme, tratando de aparentar que aquello no le pesaba, que era un juego. Yo traté de imitar su seguridad. A pesar de todo, me di cuenta de que mis manos temblaban. El barrio estaba raro, con ventanas cerradas y gente que ni siquiera miraba cuando pasábamos. Todo cambió en un segundo. En un cruce, Memo dudó. Tal vez por miedo, tal vez porque vio algo que yo no vi. Le dije que siguiera, pero era como si sus piernas no quisieran. Un tipo desde una esquina lo vio, gritó algo en voz baja y de pronto la cosa se desmadró. No quiero ni puedo describir crueldades. Lo que sí vi fue como la vida de Memo se apagó en un rato, como si alguien hubiera apagado una luz. Gritos, pasos corriendo, órdenes que no entendía, y después ese silencio insoportable. Me quedé paralizado. Sentí que el aire se espesaría y me faltó el aliento. Fue la primera vez que vi de cerca la consecuencia real de lo que nos pedían. No era juego, no era trabajo, era riesgo con precio de vida. Me quitaron de ahí como si fuera un objeto que había cumplido su turno. En la troca, de vuelta al campamento, nadie habló. La gente miraba al frente, con la cara dura, como si así se tapara lo que había pasado. Esa noche no dormí. El rostro de Memo no me dejó. En la oscuridad, sentí vergüenza y terror mezclados, vergüenza por haber participado, por haber dejado que mi necesidad me volviera cómplice, terror porque entendí que si fallaba, yo podía ser el siguiente. Aprendí algo ese día que nadie me enseñó con palabras: aquí no hay héroes ni inocentes permanentes, solo supervivientes. Y yo, a mis 13 años, entendí que mi infancia se había acabado para siempre. Después de lo de Memo ya no me miraron igual. En el campamento, la indiferencia se vuelve una norma para sobrevivir, pero también observan. Y a veces notar te convierte en pieza. Me empezaron a pedir cosas pequeñas que supuestamente probaban mi temple: llegar temprano, no hablar en la fila, cargar más leña que los demás. Si lo hacía bien, me daban un poco más de comida o un cigarro extra. Fue escalando. Lo que comenzó como favores terminó en turnos nocturnos en los que tenía que vigilar los alrededores, revisar que nadie se acercara al perímetro y acompañar a los más grandes en sus rutinas. Había un vato del crew, se llamaba el Rata, que era de los que mandaban sin que lo notaras. Tenía ojo para detectar quién servía. Me vio una noche haciendo guardia, callado, sin moverme ni al ruido más chico, y luego se me acercó con esa voz rasposa que parecen tener los que ya nada les sorprende. «¿Tú calmaste?», me dijo. «Tienes sangre fría, muchacho. Con eso te puedes ganar un lugar». No supe si era halago o sentencia. Lo que sí noté fue que después de eso mi vida tomó otro carril. Empezaron a entrenarme distinto, no era el entrenamiento rudo de marchas y paladas, esto era más de pulir nervios. Me enseñaron a moverme con silencio, a mantener la mirada fija en un punto, a pesar del viento o de una charla al lado. Me subieron el nivel de responsabilidad, ya no solo era halcón o mensajero, ahora me pedían que acompañara a los que tenían chamba más seria. En el campamento corrió el rumor de que me veían con potencial para el campo de las armas. No lo decía nadie directamente como si fuera algo bueno, lo decían con respeto en la voz, como quien nombra algo peligroso y útil. Yo no entendía del todo qué implicaba, pero lo que sí supe es que con cada paso que daba hacia ese rol me alejaba más de la vida que mi mamá me enseñó a valorar. Me daban pequeñas tareas que probaban mi pulso y mi calma: acompañar rutas, vigilar sitios, estar atento a señales que yo apenas entendía. Cuando lo hacía bien, me subían de nivel. Y con cada nivel venía menos infancia y más responsabilidades que no pedí. A veces, en la noche, me tapaba con la cobija y pensaba en la foto de mi mamá.
Me prometía en voz baja que si alguna vez salía de ahí, no volvería a permitir que nada ni nadie nos pusiera otra vez en esa pobreza. Esa promesa era lo único que me mantenía medio humano. Y así, sin darme cuenta, pasé de ser un chamaco asustado a alguien que otros empezaban a respetar por la sangre fría que tenía. No era orgullo lo que sentía, era miedo mezclado con cansancio. Sabía que ese respeto tenía precio, y que el siguiente peldaño podía ser el que ya no permitiera vuelta atrás. El miedo, ese que me hacía temblar las primeras noches, empezó a cambiar. No desapareció, pero se convirtió en otra cosa, en una especie de coraza. Ya no me doblaba el estómago como antes, sino que me daba fuerza. Y los demás lo notaron. Los nuevos que llegaban al campamento me miraban distinto. Donde yo antes me escondía, ahora me veían firme, callado, con la mirada dura. Ellos tenían el mismo miedo que yo había sentido al llegar, y al ver que yo no me quebraba, empezaron a respetarme. Ese respeto me hizo sentir algo peligroso, superior. Era como si yo tuviera un lugar que ellos todavía no podían alcanzar. El rata fue el primero en notarlo. No me veía como un chamaco cualquiera, decía que yo tenía madera. Y fue él quien empezó a adoptarme, casi como si fuera mi padrino dentro de ese infierno. Para ser hombre no basta con aguantar los putazos, morro, me dijo un día. Hay que conocer de todo, de alcohol, de mujeres, de lo que te hace perder el miedo. Así me fue metiendo en cosas que yo jamás había probado. La primera vez que me dio un vaso de alcohol me ardió la garganta, pero me aguanté. La primera vez que me puso un cigarro de esos que no eran normales, sentí que el mundo giraba distinto. Y con las mujeres, ni siquiera entendía del todo qué estaba pasando. Con cada cosa que me daba, el rata me repetía que me estaba volviendo hombre, que eso me haría fuerte, que así se templaban los que iban a durar en ese mundo. Yo quería creerle, porque de algún modo su voz reemplazaba la de mi mamá, esa que ya solo escuchaba en mis recuerdos. Con el tiempo dejé de sentirme un prisionero. Ya no era el chamaco arrancado de su casa a la fuerza. Ahora me sentía parte de algo. Tenía un lugar, un grupo, que me veía distinto. Y ese lugar no me lo regalaron, me lo gané. Los niños con los que entré ya no estaban. Uno tras otro se fueron apagando, algunos no pasaron las pruebas, otros cayeron en las primeras misiones. Yo era el único que quedaba de los míos, y eso me hacía sentir superior. Era como si el miedo, la sangre y las lágrimas hubieran sido un filtro, y yo había sobrevivido. Un día nos mandaron a una misión que parecía rutinaria, recoger un cargamento, vigilar un tramo de carretera, nada fuera de lo normal. Íbamos en una camioneta, armados, siguiendo órdenes como siempre. Pero de pronto, todo se salió del guión, una patrulla se apareció de la nada y comenzó la balacera. Los grandes se cubrieron, disparaban con experiencia. Yo, en cambio, me moví sin pensarlo, salí de la camioneta, rodé entre la tierra y apunté con el rifle que hasta ese día nunca había disparado de verdad contra alguien. No sé si fue suerte o instinto, pero un solo tiro mío bastó para que todo se detuviera. El silencio fue pesado, y cuando levanté la vista todos me miraban. El rata se acercó, me palmeó el hombro y soltó una carcajada. Mírenlo al cabrón. El chamaco tiene puntería de cirujano. Desde ahora, aquí todos le dicen el cirujano. Con el tiempo, mi nombre comenzó a pesar. El cirujano ya no era un chamaco, era alguien respetado, temido. Y eso al rata no le gustó. Yo era su protegido, pero para él también me convertí en una amenaza. Un día me mandó a una misión. Me dijo que era de rutina, pero en sus ojos vi algo distinto. Era un trabajo de esos de donde nadie regresa. Lo entendí hasta que fue demasiado tarde. La emboscada fue brutal. Balas por todos lados, gritos, el olor a pólvora quemándome la garganta. Logré salir, pero quedé destrozado. Con cada paso sentía como la vida se me escapaba. Ahí comprendí que ya no tenía regreso, no podía volver con el rata, porque me había querido muerto. Y tampoco podía seguir huyendo. Con lo poco que me quedaba de fuerza, busqué el camino de regreso. No al campamento, no a las armas, sino a mi madre. Cuando llegué, estaba hecho pedazos. Mi cuerpo herido, mi alma rota. Toqué la puerta como cuando era niño, temblando de miedo, y ella abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me preguntó nada. No me juzgó. Solo me abrazó como si nunca me hubiera soltado. Ese abrazo fue mi última salvación. Entendí que, aunque me arrebataron la infancia, aunque mancharon mis manos de sangre, siempre habría un lugar donde podía volver a ser hijo.
Puede que el mundo me conozca como el cirujano. Pero para ella, siempre seré su niño. Los primeros días en casa fueron los más duros. Yo no dormía, las pesadillas me perseguían. Veía rostros, escuchaba balas, sentía sangre en mis manos. Pero mi madre, con su fe firme, no me soltó. Me llevó de la mano a la iglesia, me enseñó a orar otra vez, a poner mi carga en Dios. Al principio me costaba, pero poco a poco entendí que Dios me había guardado con un propósito. Que no me dejó morir en aquella emboscada porque aún tenía una vida nueva por delante. Con el tiempo encontré paz en la palabra, fuerzas en la fe. Me alejé de todo lo que me ataba al pasado y comencé de cero. Conseguí un trabajo honrado, cuidé de mi madre y logré darle a ella la tranquilidad que nunca tuvo mientras yo estaba perdido. Hoy puedo decirlo sin miedo, Dios me rescató de la sombra y me devolvió la vida. El cirujano quedó atrás. Ahora solo soy un hombre que camina con fe, agradecido de que mi historia no terminó en muerte, sino en salvación.